¿Cómo puedo revertir el daño? No importa en qué nivel estemos, pero todo se puede revertir. Ok, primero, hay que limpiar, desintoxicar y enfriar nuestro, eh, nuestra parte interna de nuestro cuerpo, sobre todo nuestro intestino. Todo empieza con el intestino. Entonces, si nuestro intestino se enfría, se desintoxica y se limpia, entonces estamos empezando por el proceso de revertir el daño, ¿sí? ¿Cómo se hace? Comiendo alimentos crudos, como frutas o verduras crudas. Yo muchas veces trato de escuchar a mi cuerpo, y cuando empiezo a sentir como que me va a dar un catarro, ¿verdad? Sé que está viendo eso, que hay más calor adentro de mi intestino. Y entonces lo que hago es, hago el ayuno de puras uvas por 1, 2 o 3 días. O en el desayuno como pura fruta, en la comida como una ensalada, en la cena como pura fruta. Eh, entonces, lo crudo me va a ayudar a revertir el daño desde su origen. Eh, y también siguiendo el orden correcto de la alimentación. Ahorita profundizo en cada uno de estos puntos. Pero para revertir el daño, lo primero que tenemos que hacer es eso. El segundo punto, enfriamiento y desinflamación. Ese calor interno tenemos que apagarlo, ¿sí? Pero por eso le decía, no es de que tomes un medicamento para la fiebre externa, sino apaga el fuego desde su origen. Entonces, mi familia y yo, estos principios tenemos muchos años siguiéndolos, y mis niños conocen muy bien todos estos procesos que es para revertir el daño desde su origen. Entonces, son principios de salud que son bien importantes el poderlo entender, y para muchos de mis pacientes se les hace difícil entender cómo es que a través del barro o del agua puedan revertir eso. Y lo primero que a uno, porque a mí me pasó cuando yo empezaba, lo primero que piensas es, no hombre, mejor me tomo un paracetamol y ya. Y les digo, pues lo único que haces es ocultar el problema, realmente no lo está solucionando. Pero para poder enfriar, les decía, es aplicar cataplasma en el abdomen, ¿sí? Para poder enfriar el intestino, y lo desinflama también. Está la segunda opción, que es en lugar de barro poner compresas mojadas cuando no tienes barro a la mano, que es mucho más efectivo el barro. Mojas una toalla y te la pones en el abdomen. Y la otra opción es el baño de asiento. Yo muchas veces opto por el 1 y el 3, o sea, barro y también baños de asiento. O sea, cuando veo que el catarro se está poniendo más fuerte, me hago un baño de asiento, y luego por 30 minutos, y luego me pongo cataplasma de barro. Entonces ese es el orden que hay que seguir para revertir el daño, y van a sentir increíble cómo cada vez que se sienten mal ustedes o sus hijos y lo aplican, van a darse cuenta como que nunca avanzó al problema grave. En lo que le digo a mis pacientes es que cuando atacas el problema desde el origen, desde el principio, no sabes hasta dónde iba a llegar. Entonces, si nosotros hacemos esto y decimos, no, nunca me enfermo, sí, no te enfermas por esto, porque tú entiendes los conceptos y ahora lo tratas de esta manera. El paso número 3 para revertir el daño es el descongestionar y regular al sistema nervioso, porque el sistema nervioso de tanta intoxicación se bloquea y la circulación está en exceso en el intestino o en otros órganos alrededor del intestino. Entonces, a través de varios tratamientos, uno de ellos es el baño genital y otro es el baño vital, podemos hacer que el daño se pueda revertir, ¿sí? Porque hacemos que la circulación regrese a su lugar. Y esto es ciencia también, porque esto, ¿cómo es ciencia? Porque a través del tratamiento de aplicar agua fría en los genitales, no es un lavado, que se confunde mucho con un lavado vaginal. No es un lavado, es aplicar agua fría por 30 minutos, mojas un trapito, lo aplicas en el área genital una y otra vez, y eso manda señales a través de los nervios, que tenemos muchos nervios ahí, hacia la médula espinal y los plexos que se encuentran en medio entre la
médula espinal, plexos nerviosos entre la médula espinal y las conexiones, las terminaciones nerviosas que están en la piel. Y entonces empezamos a reconfigurar al sistema nervioso. Y el sistema nervioso es el que hace que la circulación se distribuya nuevamente bien a su lugar. Por eso les mostraba ahorita la animación de cómo estas señales nerviosas hacen que las arterias o las venas se dilaten y eso genera aumento de temperatura donde estén. Pero a través del baño genital o el baño vital revertimos este proceso. ¿Okay? Y por último, el paso número 4 es desintoxicar, ¿sí? Eliminar estas sustancias tóxicas. Parte de la desintoxicación, pues vamos a reactivar el sistema nervioso y circulatorio. Y esto se hace a través de diferentes tipos de tratamientos. Uno de ellos son las frotaciones, que es aplicar agua fría en diferentes partes de nuestro cuerpo para que reactivemos el sistema nervioso y eliminemos el calor interno también. Y desintoxiquemos porque la sudoración que sucede después de este tratamiento libera bastante sudoración tóxica. Es decir, tóxica porque si ustedes se huelen la ropa después de unas frotaciones, van a ver que huele bien feo la ropa, porque son toxinas que no habían salido a menos que hagas este tipo de terapias. Muchos pacientes y mucha gente le tiene miedo al agua fría. Piensan que si se ponen agua fría se van a enfermar. Y yo se los digo, o sea, de hecho yo les digo a mis pacientes siempre que los tratamientos que yo les doy yo ya los probé. Las frotaciones yo ya las probé y funcionan. No importa que haga calor o que haga frío. El aplicarte agua fría en un orden, o sea, es un orden muy específico que ahorita les voy a profundizar un poco más en esto. Es un orden muy específico, las frotaciones. Es aplicar agua fría, pero en un orden. Entonces, ese orden lleva a como a un encendido de switch del sistema nervioso uno a uno hasta que todos se encienden y entonces inicia un proceso de recuperación del sistema nervioso, circulatorio y eliminación de toxinas a través de la piel. Baños de vapor también funciona. De hecho, hay un tratamiento que se combina baños de vapor con frotaciones y es el doble de efectivo que por sí solo uno de estos dos. Es el doble de efectivo. Y en poco tiempo verás cómo tu salud se recupera. Baños de sol. Los baños de vapor no lo pueden hacer aquellas personas que tienen la presión alta, ¿sí? Pero el baño de sol, esas personas sí lo pueden hacer. Entonces el baño de sol sustituye al baño de vapor y también se puede combinar con frotaciones y también genera un alivio y desintoxicación. Por último, el otro tratamiento es empaquetamiento, ¿sí? Que ahorita lo explico más adelante. Es acostarte en la cama y envolverte con sábanas mojadas y luego cobijas secas. Es para poder liberar toxinas. Tiene un efecto parecido a los baños de vapor por sí solos. Y hasta cierta forma ayuda como las frotaciones. Entonces tiene un efecto curativo muy relevante. Y fíjense que ahorita les estoy explicando los principios de cómo funciona esto. Son principios que van a poder adquirir y van a poder entender. Muy bien. Ahora voy a explicar cada uno de estos principios, ¿okay? De revertir el daño. Primero la limpieza, desintoxicación y enfriamiento del intestino. Les decía, es comer alimentos crudos. Ya les di un ejemplo de cómo lo hago yo. Ayuno de uvas. Esto es comer solo uvas por 3 días. Cada vez que te da hambre, te sirves un platito de uvas y te las vas comiendo. Y hacia la hora o 2 horas o a las 3 horas te da hambre, otro platito de uvas. Y si a las 2 horas, 3 horas te da hambre, otro platito de uvas. Y entonces, finalmente, lo que logras aquí, darle una chance al intestino, darle otra oportunidad al intestino. Un tiempo fuera, como dicen en el deporte, ¿verdad? En el partido le dicen tiempo fuera para que el equipo se reorganice. Igual aquí, tiempo fuera para que el intestino se reorganice y pueda funcionar bien. Porque si el intestino está inflamado y sigues comiendo y sigues comiendo y sigues comiendo y sigues comiendo, se te va a seguir inflamando.
Pero si haces un ayuno de uvas que se digieren muy rápido y fácil, ese es el secreto de la salud. Comer todo lo que se digiera fácil y rápido. Y evitar todo lo que se digiera lento y difícil, ¿ok? Entonces el ayuno de uvas te ayuda mucho. Hay ayunos de manzanas y de otras frutas. ¿Por qué yo recomiendo el de uvas? Porque las uvas son antioxidantes y tienen más energía que otras frutas. Entonces, la persona que está haciendo el ayuno de uvas, pues no tiene tanto problema de falta de energía. Entonces, las uvas a mí me han ayudado más con mis pacientes que otros. Y el punto número 3, para poder revertir esta inflamación y fiebre del intestino, es seguir el orden de los alimentos. Esto se los voy a explicar este último lo voy a explicar más a detalle, pero aquí se los pongo así brevemente. Primero debemos de comer alimento digestivo, que es la fruta y la verdura cruda. Primero, lo digestivo. Como les decía antes, la fibra de la fruta y la verdura cruda entra al intestino y genera fibra que ayuda a que la flora intestinal se funcione adecuadamente. Número 2, alimento glandular, que son las grasas buenas. Por ejemplo, las semillas, como las almendras, las nueces, las pepitas de girasol crudas, las pepitas de calabaza crudas, las nueces de la India cruda. Todo eso son grasas buenas. También el aguacate y el aceite de oliva extra virgen. Estas son las grasas buenas. Y después de la fruta, debo de comer grasa buena. La fruta o la verdura cruda. Número 3. Estructurales. Son el alimento cocido o la proteína también. El alimento cocido puede ser animal o vegetal, pero siguiendo estos principios, la proteína animal que debemos de comer son las que se digieran fácil y rápido, como es el pescado y el pollo, ¿sí? Hay personas o otros naturópatas o naturistas que dicen, bueno, pollo no, o incluso hasta pescado no. Yo sí lo recomiendo, a mí me ha ido bien con mis pacientes, pero siguiendo estos principios. Entonces, pollo o pescado. Y pues lo podemos acompañar de verduras a vapor, arroz, ¿verdad? O alguna legumbre, ¿verdad? Como las lentejas. También nuestro plato fuerte puede ser solo vegetal, como las lentejas, como el garbanzo, etcétera. De hecho, en mi página, si quienes estén dispuestos a querer empezar nueva forma de vivir sano, en mi página van a encontrar los alimentos distribuidos en desayuno, comida y cena, para que puedan escoger algo que se pueda digerir fácilmente. Van a encontrar muchas opciones de comer proteína animal, pero también proteína vegetal. Bueno, ya lo expliqué esta parte. Ok, ahora, 4 principios para una buena digestión. Y esto, pues, para evitar una mala digestión. Entonces, seguimos. Igual, 3 tipos de alimentos. Ya vimos cuáles son: digestivo, glandular y estructural. Y evitar los alimentos de difícil digestión. Seguir el orden correcto de los alimentos que ya vimos: digestivo, glandular y estructural. Masticar bien los alimentos, no tragarlos, ¿verdad? No comer a las prisas, ¿sí? Darnos el tiempo de masticar bien el alimento. Como lo he compartido otras veces, nuestro estómago y nuestro intestino no tiene dientes. Los dientes están en la boca. Si yo no mastico bien, mi intestino va a batallar mucho, no va a lograr absorber todo y mucho se va a podrir. Entonces debemos de masticar sí o sí bien los alimentos. Y siempre comer con hambre, o lo contrario, nunca comer sin hambre. O sea, solo como cuando tengo hambre. No debo de comer por comer. Eso pasa mucho, les decía, cuando una persona está enferma, que te dice no tengo hambre. Háganle caso a esa persona. En dado caso, póngale cataplasma de lodo y denle pura fruta
de preferencia uvas o manzana, para que esa persona recupere el hambre, porque le van a dar otra vez un tiempo al intestino. Y aparte la fruta cruda refresca el intestino de una manera increíble, lo refresca, es como si le ayudaran también a bajar la temperatura del intestino por dentro. Alimentos de difícil digestión. ¿Cuáles son los alimentos que me van a causar problemas de digestión? Alimentos que tarden mucho en digerirse, como la carne roja, carne de puerco, camarón, pulpo, ostiones. Son carnes que tardan mucho en poderse digerir. Entonces, eso hace una difícil digestión. Yo les pongo el ejemplo de esto de la carne roja, que es, por ejemplo, cuando tú vas en un carrito, por ejemplo, un suru, y quieres subir tú a un cerro, porque aquí en Monterrey hay muchas colonias en lo alto. Los surus no suben. Los surus, si tú lo intentas, se va a calentar el motor. Entonces, si tú siempre estás comiendo alimentos de difícil digestión que tardan mucho en digerirse, vas a calentar el intestino. Es como el motor. Entonces, procura alimentos que tarden menos en digerirse. Hay que evitar la harina refinada. ¿Por qué? La harina refinada, o sea, el trigo es bueno, y lo voy a explicar ahorita más adelante. El trigo es bueno porque la harina refinada le quitan la fibra al trigo, y entonces ya no es bueno, ya es malo. Entonces, esto se apelmaza. Yo les digo que es como un engrudo que entra en nuestro cuerpo cuando comes harina refinada, ya sea pan blanco, tortillas de harina, sopas de harina refinada. Ahora ya venden sopas de amaranto, de trigo entero. Esas se las recomiendo más, pero eviten la harina refinada porque se pudre muy rápido dentro del intestino. Y mucha gente lo sabe. Mucha gente me dice, doctor, como harina y se me inflama el intestino, ¿sí? Entonces, eso tenemos que totalmente evitarlo para tener salud. Evitar los alimentos, los embutidos, como la salchicha, jamón, pepperoni, tocino, salami. ¿Por qué? Porque estos embutidos generan pues se pudren fácilmente. De hecho, si ustedes dejan las salchichas afuera del refri, o el jamón, o todos esos embutidos, en la mañana los van a ver verdes y van a oler ya raro. Se fermentan bien rápido, imagínense dentro del intestino. Aparte, trae los desechos del animal que ya no se usaron para la carne, y le ponen muchos químicos. Hay que evitar el azúcar refinado, que puede estar en refrescos. Simplemente poner el azúcar al té, los dulces, o chocolates que le ponen mucho azúcar en el proceso del cacao. Lo muelen y le ponen azúcar para que sepa más rico, pero pues todo eso se pudre, todo eso se pudre en el intestino, se echa a perder bien rápido. Por eso hay que evitar el azúcar refinado. Hay otras opciones, pueden endulzar con miel, con stevia, que es mucho más saludable, pero no sigan esto. Y de los refrescos también les aconsejo, además, no tomar refrescos ya sea con azúcar o sin azúcar, porque el gas en sí causa inflamación en el intestino. Ustedes lo saben, lo han visto, que inflaman. Entonces, ¿para qué quieres meter algo al cuerpo que te va a dañar? Y los alimentos que están muy calientes, como los tés, sopas que están muy calientes, no digo que no tomen té, yo digo que no tomen té, si ustedes ven que el té les escalda la lengua, no lo tomen, porque si les escalda la lengua, imagínense, el intestino lo va a calentar más. O la sopa, no, es que a mí me gusta la sopa bien caliente, si no me gusta, y eso va generando calor dentro del intestino. Entonces no hay que estarle metiendo así, o sea, caliente pero no hirviendo, o sea, moderado, ¿sí? Hay que evitar otros alimentos que también causan calor dentro del intestino o irritación, como el chile. No sé qué, bueno, el chile, no sé, el atole no va ahí, no sé por qué lo puse. Alimentos muy fríos, como el agua fría, o el agua muy fría, o los hielos. Si estás comiendo siempre hielos, el intestino, cuando entra el frío, eso genera
eh, calor, porque el intestino se quiere defender del frío y se inflama, perdón, se calienta. O también si estás come y come helados cada rato, los estás enfriando el intestino y se va a generar calor, como un reflejo. Y las sustancias irritantes, como el café, alcohol, drogas, tabaco, todo aquello que altere nuestros nervios, este, por tanto, o sea, es un alimento porque tiene sustancias que hace que el intestino se irrite y se contraiga, entonces genera colitis, ¿no? Entonces, el alcohol genera calor dentro del intestino, las drogas obviamente eh, atontan a los nervios del intestino, y bueno, pues el tabaco ustedes saben que hace muchísimo daño a las células del intestino. Entonces, estos son los alimentos de difícil digestión. Ahora, los tres tipos de alimentos, ok, ya voy a profundizar un poco. Alimentos digestivos, que son frutas y verduras crudas, ¿verdad? Estos lo que hacen es que preparan la digestión de los alimentos que vamos a comer después, de los alimentos cocidos. Por medio, pues generan fibra también. Alimentos glandulares, que decía que son las grasas buenas, como semillas, aguacate, aceite de oliva. Y estos, como les decía antes, bueno, esto ya no se los explico por qué son importantes los alimentos glandulares. La grasa buena sí la necesitamos, o sea, no es, fíjense, hay un error cuando dices, es que está grasoso, sí, si es aceite quemado, no lo coman, pero si es aceite de oliva crudo, si es aguacate, si es semillas crudas, eso tiene omegas y hace que la membrana de las células esté funcionando bien, en los nervios para la conducción nerviosa, hay una capita de grasa que se llama mielina, que la producen unas células que están en esta parte de alrededor de las conexiones de las neuronas, y estas generan una buena conducción nerviosa, que es como electricidad de hecho, ¿no? Entonces, por eso se necesitan las grasas buenas, para que haya una buena conducción nerviosa. Y pues le decía, para la cubierta de la membrana de las células están llenas de lípidos. Entonces las grasas sí se ocupan, no podemos dejar de comer grasa, pero hay que comer la grasa buena y en la forma y orden correcto. Por eso, en el orden correcto de la alimentación, primero comes la fruta y luego las semillas, o en la ensalada le pones aguacate o aceite de oliva. Y por último, el alimento estructural, que es todo lo que es cocido, la fuente de proteína, fuente de carbohidratos, la fibra, como pues aquí un salmón o pollo, el pescado, el trigo o los granos. Hay varios tipos de granos, como la quinoa, amaranto, etcétera. Y la avena también es otro grano. También aquí no lo puse, pero también las legumbres como las lentejas tienen proteínas, bastante proteína. Los germinados tienen bastante proteína. Eh, este, pues las berenjenas. Hay muchas fuentes de proteínas, no solamente la carne o los granos, hay más fuentes de proteínas. Y estos nutrientes se ocupan para la formación de nuevas células, para reparar los tejidos y para dar energía a nuestro cuerpo. Aquí podemos ver pues las proteínas, cómo forman los músculos, y también el alimento estructural da energía. Por ejemplo, cuando nos peleamos con los carbohidratos, porque pensamos que los carbohidratos nos hacen daño, los carbohidratos los necesitan las mitocondrias para poder producir energía. Entonces, las mitocondrias es un organelo dentro de la célula que produce energía. Entonces, sí necesitamos carbohidratos, sí necesitamos proteínas y sí necesitamos grasas buenas, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que escoger el alimento de su fuente correcta, ¿ok? Entonces, esto hace que la célula funcione adecuadamente. Muy bien. Les voy a explicar dentro de los granos el trigo, porque yo lo recomiendo mucho. El trigo tiene tres partes: la cubierta, que es salvado, que es
es fibra. El interior, que entre otras cosas es almidón, que ahí son carbohidratos. Y el germen, que es donde se va a producir la nueva planta, estas son proteínas. Fíjense, ahí en el trigo, fíjense todos los componentes que tiene. Dentro del trigo, les decía que sí es almidón, pero tiene más partes, ¿no? Se engloban como en células, por eso se llama pared de celulosa, y adentro tienen lo que es el almidón, dentro de estas células. Luego, el gluten es el que está también entre el almidón, está el gluten también. Son otras proteínas y carbohidratos, son estructuras, ¿no? Que están dentro del trigo, que también dan energía. Pero cuando la gente, cuando escuchamos de que es alérgico al gluten, sí se hacen alérgico al gluten porque justamente la parte interna del trigo es la que se usa para las harinas. Y la industria lo hace porque le conviene producir harina refinada, porque la fibra el exterior, la cáscara del trigo, lo usan para otras cosas como las pinturas, y los venden muy caros. Entonces no les conviene darnos de comer el trigo entero, porque ocupan la parte exterior para la industria de la pintura y otras industrias. Luego, en la parte exterior, que es la parte que les digo que le quitan al trigo en la harina refinada, tiene la aleurona, que es un tipo de proteína, la hialina, que es otro tipo de proteína, y bueno, y la capa externa, que tiene salvado. Entonces, y en el germen también tiene proteína. Entonces, si esto lo comemos en combinación todo junto, o sea, el trigo entero, no me va a hacer daño. Claro, si una persona ya tiene una alergia fuerte al gluten, conviene dejar descansar el cuerpo un tiempo sin trigo y empezar a comerlo entero poco a poco después de un tiempo, porque tiene una fuente de nutrientes muy grande el trigo. El problema es cuando ya comimos demasiada harina o harina refinada, ya tenemos alergia, pues tenemos que pasar por un proceso de desintoxicación. El alimento digestivo, las frutas se dividen en frutas dulces, frutas semiácidas y frutas ácidas. Miren, dulces, por ejemplo, el plátano, ustedes se dan cuenta que es dulce. Los dátiles, pues son dulces, la papaya es dulce, el melón, ¿no? La sandía, entonces son este tipo de frutas. Aquí yo les quiero recomendar en la cuestión de la sandía que no lo coman como alimento digestivo. Por lo menos, pues no lo coman como alimento digestivo. Yo les recomiendo que sí pueden comer sandía, pero cómanla entre comidas. Ahora, las frutas se les ha crucificado mucho porque dicen que las frutas es azúcar, y no. Las frutas es un tipo de azúcar, sí, pero no es la azúcar mala, ¿no? El problema es que estamos en un estado de intoxicación y por eso nos hace daño. Pero entren en el estado de desintoxicación y se dan cuenta, si se miden la glucosa, que la fruta no eleva la glucosa, al menos no cuando ya esté en estado de desintoxicación. Pero les decía que la sandía no la coman como alimento digestivo, cómanla, por ejemplo, unas 3 horas después del desayuno, y denle otra hora después de comerla para la comida, porque así evitan que se pudra, porque se pudre muy fácil la sandía. Pero si la comen así, no se va a podrir. La misma hagan con la piña, que ahorita vamos a hablar de la piña, que está en los alimentos ácidos. Las frutas semiácidas son aquellas que no están ni tan dulces ni tan ácidas, y combinan bien las semiácidas tanto con las frutas dulces como con las frutas ácidas. Pero las que nunca combinan son las dulces con ácido. Entonces, si yo como plátano y como, por ejemplo, piña juntos, voy a generar un choque de sustancias, y eso se me va a podrir dentro del intestino. A lo mejor no me voy a dar cuenta inmediatamente, o sí, pero si sigues los principios de no juntar ácidos con dulces, vas a estar bien de salud. Otras ácidas son, por ejemplo, los arándanos, cuando los comemos crudos. Cuando los comemos ya secos, pasan a fruta dulce. Pero cuando los comemos frescos, son ácidos. La frambuesa es ácida, la fresa es ácida, el kiwi,
la guayaba. Otras frutas ácidas son los cítricos, que aquí los puse aparte porque los cítricos, cuando entran al intestino solos, generan lo contrario, se vuelven alcalinos en lugar de ácidos. Por eso cuando el tratamiento de jugo de limón en las mañanas te ayuda a que el intestino esté en un estado de, pues de bienestar, ¿no? No el intestino, perdón, el cuerpo, porque se convierte en alcalino y hace que el cuerpo esté alcalino. Por eso este tratamiento del jugo de limón en la mañana es muy bueno. Al principio sí te va a generar cierto grado de acidez en el estómago, pero tarde o temprano va a generar lo contrario. Muy bien, ahora paso, les decía, primero hay que desintoxicar el intestino y enfriarlo, ¿no? Bueno, desintoxicar y liberarlo, limpiarlo, ¿sí? Pero luego entramos a enfriar el intestino y desinflamarlo. Que ahora, si como fruta, si yo tengo el intestino caliente y hago el ayuno de uva de 3 días, también se va a enfriar. ¿Por qué? Porque lo estamos dejando descansar. Pero para tratar el problema de una manera rápida, o cuando el problema ya está crónico también, hay que enfriarlo con cataplasma de barro, aplicarnos cataplasma de barro en el abdomen, el baño genital, ese tratamiento que sirve para otras cosas que ahorita lo vamos a ver más adelante, también ayuda porque al momento de mandar las señales para descongestionar el intestino, lo enfriamos al mismo tiempo, ¿sí? Y el baño de asiento directamente hace que el intestino se enfríe y se desinflame. Por eso les decía que yo combino cataplasma de barro y baño de asiento cuando siento catarro. Les decía, el cataplasma de barro, lo aplicamos sobre periódico. Miren, no me voy a detener aquí porque en mi página drramonjimenez.com, que más adelante las pongo, viene ya hasta un videito de cómo se hace y todo. Si no, me llevaría muchas horas en este webinar, pero quiero darles los principios. Y ustedes entran a mi página de manera gratuita, van a aprender cómo se usan estos tratamientos. Lo que quiero enseñar son los principios. El cataplasma de barro se pone en el abdomen y se enfría el abdomen. Entonces, ahí vienen videitos de cómo se pone, pero lo importante es que el cataplasma enfría el intestino. El baño de asiento, pues también enfría el intestino, ¿sí? Es aplicar agua fría y meterse al agua, solamente genitales y glúteos entran al agua, el resto del cuerpo queda fuera. Y para darle potencia al baño de asiento para que funcione más, aplicamos agua fría alrededor del ombligo en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? El cataplasma de barro va a hacer que el intestino se enfríe, pero también el baño de asiento. Nuevamente volvemos al baño genital para descongestionar. Si tú escogiste si tú escogiste el cataplasma de barro para enfriar y desinflamar, pues solamente haces eso. Pero si escogiste el baño genital tanto enfría, desinflama, como también descongestiona, que es esta parte que está aquí. Entonces el baño genital descongestiona. El baño vital, que es cuando es otra forma de hacerlo, en lugar de aplicar el agua sobre los genitales, lo aplicas alrededor del ombligo, mojas la toalla, lo pones alrededor del ombligo, mojas la toalla, lo pones alrededor del ombligo nuevamente, por 30 minutos. También en los hombres que están circuncidados, porque esta terapia en los hombres es en el prepucio, ahorita les muestro una imagen, pero si el hombre está circuncidado no puede hacer el baño genital, puede hacer el baño vital, entonces es una opción el baño vital. Ahí les muestro el baño genital en el hombre, solamente el prepucio, o sea, el cuerito que queda cubriendo el glande del pene,
se moja la toalla y se aplica el trapito en el prepucio. Una y otra vez por 30 minutos en ayunas. Esos tratamientos son ayunas. Y en la mujer el baño genital no se hace cuando están menstruando. Pero sí me gustaría que entraran a mi página para que ya vieran más detalles de cómo se hace cada tratamiento, para que puedan ahondar un poquito más cuando ya escojan qué hacer. Mi idea ahorita es mostrarles el cómo, pero ya más bien el qué, pero el cómo ya van a verlo en mi página, para que digan, mira, voy a hacer el baño genital. ¿Cómo se hace? Ya me entran a mi página y ven cómo se hace, pero esos son los tratamientos. Ahí está el baño vital que les comentaba. En el baño vital, igual que en el baño genital, nuestro cuerpo no toca el agua, solamente es la parte del prepucio, los genitales en la mujer, o el abdomen alrededor del ombligo en el baño vital. Ok, el siguiente paso, una vez que ya ya enfriamos, desinflamamos, descongestionamos, ahora desintoxicamos. ¿Cómo sacamos esas toxinas que ya se habían metido al cuerpo? Lo hacemos a través de frotaciones. Ese es un tratamiento, es una opción. Hay varias opciones. Es maravilloso la salud natural, porque hay muchas opciones para llegar a un mismo fin. Pero las frotaciones es aplicar agua fría en un orden adecuado, y si entran a mi página van a ver cómo se sigue ese orden. ¿Sí? Se aplica en toda la parte del cuerpo, rápido. Se pone el trapo, se moja y se aplica rápido en el cuerpo. Pisamos la toalla al final, nos ponemos el pants o pijama sin secarnos con toalla, nos ponemos calcetas y nos acostamos en la cama y nos cubrimos para poder quedarnos ahí por 30 o 40 minutos para poder sacar las toxinas por la piel. Pero se necesita este proceso para reactivar el sistema nervioso, sistema circulatorio y depurar todas las toxinas del cuerpo. Por eso lo dejé hasta el final como un tratamiento de desintoxicación, pero sirve también para la descongestión también y otras cosas. De hecho, de las frotaciones, a mí me encanta. Cuando empieza a darme gripa, pues ya dejo todo lo que estoy haciendo, me voy a mi casa, me hago una frotación, me acuesto por 30 minutos, 40 minutos, me levanto, me hago otra frotación, me vuelvo a acostar por 30, 40 minutos, y al final de cuentas, para cuando acabo ya se me quitó la gripa, ¿no? Entonces la congestión, incluso lo he usado cuando me he sentido muy, muy mal. O sea, funciona cuando apenas está empezando, funciona como preventivo también. De hecho, este tratamiento se lo he recomendado a pacientes que tienen ansiedad y problemas de los nervios, también les han ayudado mucho. El baño de vapor, obviamente, es para poder sacar las toxinas del cuerpo. Se puede improvisar con un plástico. Se puede usar un plástico transparente o no transparente, como quieran, gruesecito, y puedes poner una olla a calentar y pones el vapor para que se te llene de vapor dentro del plástico. Y eso, o sea, si no tienes dinero, como quiera lo puedes hacer. Pero si puedes comprar el baño sauna, mucho mejor. O sea, porque el baño sauna evita que te llegues a quemar. Se fijan, está un botecito allá afuera, un aparato afuera que se llena de agua, se conecta a la luz y se regula. Y entra una manguerita y distribuye el vapor por todo el sauna. Los nuevos vapores, porque yo todavía tengo unos que el vapor se pone dentro del sauna. Pero los nuevos, para evitar que te quemes, viene por fuera, ¿sí? Porque no nada más te quema la olla o la tinita que calienta el agua, sino también el vapor te puede quemar la piel. Entonces hay que tener ese cuidado. Los baños de sol, la persona que no puede hacerse sauna puede hacerse un baño de sol. Sí, en el baño de sol nada más la cabeza no le debe dar el sol, y el tratamiento se puede hacer tan intenso como totalmente desnudo, o medio intenso poniéndonos una sábana arriba, o muy poco intenso, que es aplicándonos 2 o 3 sábanas de arriba, y ese sol, pero se usa el sol de la mañana o de la tarde, pero no el de mediodía.
Envoltura es un tratamiento donde aplicas una sábana mojada y cubres con cobijas para, para que la persona pueda estar totalmente encerrada y pueda generar como si fuera un baño sauna, ¿sí? Obviamente el baño sauna es mucho más intenso, pero también funciona la envoltura. Se hace por 40 minutos más o menos. Ahí está las flotaciones, llevan un orden. En mi página van a ver videitos de cómo se hacen. El baño sauna, el sauna casero, el baño de sol, la envoltura